Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. La ignorancia es el gran enemigo de Dios nuestro Señor y de nuestras almas. ¿Recuerdas cómo el Señor Jesús en la cruz dijo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y las mismas palabras repitió San Esteban, cuando estaba siendo lapidado y murió también mártir, como el primer mártir de la fe cristiana. Y también, elevando los ojos hacia el cielo, dijo: Padre, perdónalos, no les tengas en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. En realidad, muchas veces quienes nos odian lo hacen porque odian una idea distorsionada de la fe cristiana, de Cristo, de la religión católica. Porque en realidad no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no conocen a la Iglesia. Quizás conocen algo de la Iglesia, quizás han conocido malos ejemplos de gente de la Iglesia, pero en realidad a Cristo, a la Iglesia, realmente no la conocen. Cuando los primeros cristianos daban testimonio de la fe en Cristo, suscitaban en sus contemporáneos alguna inquietud, porque en el fondo del alma de cada persona existe una irrefrenable ansia de Dios, que se puede un poco esconder, un poco acallar, pero que está allí. Entonces, viendo a los cristianos cómo vivían y cómo morían, pues tenían inquietudes. Y muchas veces estas inquietudes les llevaron, y el testimonio de los cristianos les llevó a serse ellos mismos discípulos del Señor Jesús y a morir mártires. Me viene ahora a la mente, en este rato de oración, el ejemplo, por ejemplo, de los 40 mártires de Sebaste. Allí, a esos 40 soldados cristianos se les conminó a renunciar al nombre de Cristo o morir en medio de un pozo de hielo, pues muertos allí por la baja temperatura. Y colocaron frente de ellos un caldero con agua tibia, de tal manera que aquellas personas que desistieran de su fe cristiana, pues eran invitados a tomar un baño con agua tibia y seguir adelante. Aquellos hombres permanecieron fieles a Cristo, excepto uno, que aceptó la invitación y salió del pozo con hielo. Y cuando uno de los que estaban, de los ejecutores, vio aquella escena, vio la firmeza de la fe de aquellos otros que estaban en el pozo, él confesó su fe en Jesucristo, de tal manera que se completó el número de los 40. Fue depositado en el hielo, y con esa agua misma del hielo fue bautizado en esas aguas en las que después murió. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que la gente necesita en realidad para creer tantas veces es primero que nada la acción de Dios que nosotros imploramos con nuestra oración. Es el ejemplo del Maestro, el ejemplo de Jesucristo, porque cuando la gente
Mira a los cristianos que viven y dicen, déjame mirar, a ver, ¿qué es esto que estos cuates creen? Cuando de verdad somos coherentes con nuestra fe, cuando de verdad estamos viviendo la alegría, la paz, y no odiamos a nadie, porque nosotros no nos sentimos que tengamos enemigos, otros se sienten enemigos nuestros, pero nosotros no. El camino del cristiano no es emprender luchas ideológicas o batallas, pues eso, para dominar a los demás, para imponer nuestras ideas. El camino del cristiano es el camino del amor, el camino de la santidad. Entonces, lo otro que se necesita para que nuestros hermanos puedan creer y salgan de su ignorancia es eso, el ejemplo de santidad de los santos que están canonizados, que son santos, ejemplos eximios, pero también el ejemplo de santidad de ti y de mí, de ese esfuerzo cotidiano por vivir en Cristo, por vivir de su gracia. Cuántas cosas grandes, decía San José María, depende de tu fidelidad, de que tú y yo seamos santos. Y mientras en estos días alegres de la Pascua nosotros consideramos de una parte la grandeza del amor de Dios que nos ha rescatado, de otra parte la grandeza del bautismo por el que nosotros nos hemos hecho partícipes del sacrificio de Jesús y lo estupendo de nuestra vocación cristiana, nosotros tenemos también la oportunidad de no solo renovar esta alegría, esta paz, esta serenidad en la que como cristianos podemos vivir, empeñándonos cotidianamente con serenidad para vivir la vida cristiana, sino que también debemos renovar nuestro afán apostólico, nuestro deseo de hacer llegar la luz de Jesucristo a tantos que viven en la tiniebla muchas veces por la ignorancia. Por eso, nuestro gran empeño siempre será, y nuestra gran pasión será dar formación, formar, dar a conocer nuestra fe, en primer lugar con nuestro testimonio, como decía San Francisco, predicar siempre, si hace falta, incluso con palabras. Así decía San Francisco, porque predicamos siempre cuando nosotros vivimos la fe cristiana, cuando nosotros vivimos la santidad, las virtudes, y nos empeñamos por crear ambientes serenos, ambientes positivos, ambientes optimistas, ambientes alegres. Pero también a veces hay que dar testimonio con nuestra palabra, esa conversación con aquel amigo tuyo, ese curso que das, sin preocuparte de que no estés demasiado formado. El grande siervo de Dios, Luis María Martínez, quien fuera arzobispo primado de México en el tiempo inmediato posterior al conflicto religioso de principios del siglo XX, solía decir a los cristianos de esta grande ciudad de México: cuando tú sepas el Padre Nuestro, y mientras estás aprendiendo el Ave María, enseña el Padre Nuestro. Y cuando tú sepas ya el Ave María y el Padre Nuestro, mientras te estás aprendiendo la Salve, enseña el Padre Nuestro y el Ave María. Es decir, todos nosotros tenemos que tener en el corazón este gran anhelo de hacer apostolado, de dar formación cristiana. En primer lugar, a los que tenemos cerca. Si eres papá, a tus hijos, si eres abuelo, a tus nietos y a tus hijos, a tus sobrinos, a tus compañeros de trabajo en la oficina, a tus vecinos. Pero todos tenemos que tener este afán de dar formación, de enseñar. Claro, es mejor que sea una acción coordinada. A lo mejor te acercas a tu párroco o al responsable de tu movimiento, de tu grupo eclesial al que perteneces, y le comentas las iniciativas que estás queriendo emprender para que te den orientaciones, para que a lo mejor te apoyen con alguien que está un poco mejor formado que tú, pero que siempre estés con las antenas abiertas a dar esa formación cristiana, a enseñar el catecismo, a que la gente salga de su ignorancia. Nosotros no consideramos enemigos a nadie. Si el mundo los odia, es porque antes me han odiado a mí, es porque no conocen al que me ha enviado. Y nosotros que tenemos la gracia, no por méritos propios, sino por el infinito amor de Dios, de conocer a Dios, de conocer a Jesús, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado.
lo que nosotros hemos experimentado en la compañía de Cristo de la Iglesia. Vamos a pedir a nuestra Madre Santa María que encienda en nosotros el deseo de amar a todos, de vivir coherentemente, independientemente de las contradicciones que puedan presentarse en nuestra vida, y que acreciente en nosotros ese anhelo de dar formación cristiana y de ayudar a que las personas salgan de la ignorancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.